Si le hemos encontrado, damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. El título del mensaje de esta mañana es Ovejas en medio de lobos. Cuando Cristo nos advierte en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 16, acerca de las persecuciones venideras, nos dice: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Es una advertencia probablemente de la hostilidad y del peligro espiritual que experimentarían sus discípulos y por ende los discípulos de los discípulos hasta llegar a la época de nosotros. Y no es natural que un pastor, ¿cierto?, envíe a sus ovejas a un lugar de tan alto peligro, porque usted sabe que el pastor lo que hace es cuidar a las ovejas del lobo, ¿cierto?, o del que acecha a sus ovejas. Pero el Señor Jesús, el buen pastor, es quien envía a sus discípulos al mundo hostil, al mundo de almas impías, porque es allí donde sus ovejas van a poder servirle mejor para que sean más eficaces para ganar a más para Él. Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Es la recomendación de la instrucción. Y a lo mejor daría para otro mensaje, ¿cierto?, solo ese versículo. Pero debemos ser como nuestro Señor mismo, nuestro gran sumo sacerdote, santo, inocente y sin mancha. Debemos amar a nuestros enemigos y hacer lo bueno a quienes nos odian, dice el Evangelio. Jesús, por lo tanto, es otra vez nuestro gran modelo, porque no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, dice Pedro en 1 de Pedro 2, 22 y 23. Y este es el tenor del mensaje de hoy, es andar como Él anduvo, caminar en este mundo caído, ¿cierto?, siguiendo el modelo, siguiendo el formato que Él nos dejó trazado. Porque sería fácil a lo mejor caminar en medio de puras ovejas, porque todas las ovejas hacen lo que hace la que está al lado, pero el Señor nos envía ahora a un mundo hostil, ¿cierto? Y en Colosenses 3, Pablo nos exhorta a vivir de acuerdo a lo que somos en Cristo. En Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y el punto que trae Pablo ahora en la carta de Tito es similar a esta recomendación que le hace a los colosenses. Es vivir de acuerdo a lo que profesan, en lo que creen, de acuerdo a esta sana doctrina que hemos estado estudiando en estas últimas semanas. La sana doctrina de que Dios nos ha salvado solo por gracia, solo por su misericordia Él nos alcanzó, como lo dice en el capítulo 2, y lo vuelve a repetir en el capítulo 3, verso 5, cuando dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por lo tanto, es la sana doctrina que debe cambiar toda forma en la que vivimos en este mundo. Y
haciendo un poco el análisis de lo que ya hemos visto, ¿cierto? En el capítulo 2, Pablo nos enseñó cómo es que la gracia nos capacitó. ¿Se acuerda la semana pasada? Que nos enseñó cómo es que la gracia de Dios nos enseñaba, nos capacitaba para vivir en nuestras relaciones con los hermanos, en la iglesia. A los ancianos les decía que sean sobrios, a las ancianas prudentes, enseñándole a las más jóvenes a que amen a sus maridos y a sus hijos, que sean cuidadosas de sus casas y que los jóvenes sean prudentes. Esa era la enseñanza para las relaciones interpersonales de los hermanos en la iglesia. Bueno, ahora cambia el foco Pablo. En el capítulo 3 nos va a explicar cómo es que alguien que ha recibido la sana doctrina se conduce en el mundo. Cómo es que un cristiano debe conducirse en el mundo. Cómo es que la gracia de Dios afecta tanto ahora como tratamos con los incrédulos. La sana doctrina, la verdad de que Dios nos ha salvado solo por gracia y por su misericordia. La sana doctrina de saber que no merecemos nada, que lo único que merecíamos era la ira de Dios sobre nuestra vida, ¿cierto? De que somos iguales a la gente que está en el mundo, extraviada, perdida, pecadora. Y esas verdades nos deben constreñir a vivir en humildad y en amor. Como decía el versículo 14 del capítulo 2, deseosos de buenas obras. La gracia de Dios nos ha alcanzado, nos ha purificado y nos ha hecho un pueblo celoso de buenas obras. Pablo ahora va a describir a un cristiano que ha recibido la gracia de Dios y que vive en un mundo caído, que aún no le ha conocido, que aún no le ha recibido. Y la propuesta para la mañana de hoy es que hay 3 maneras en que un cristiano puede ser celoso de buenas obras al caminar en este mundo caído. Número 1, debe sujetarse a las Escrituras, como dice el capítulo 2, verso 15. Número 2, debe obedecer a las autoridades, como lo dice nuestro primer versículo del capítulo 3. Y en tercer punto es que debe mostrar mansedumbre a todos, como lo dicen los versículos 2 y 3 del capítulo 3. Por lo tanto, nuestro primer punto es sujetarse a las Escrituras. Y dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Pareciera que Pablo hubiera terminado con un corolario, ¿cierto? El capítulo 2 haciendo esta exposición. Lo primero que debemos hacer es lo que Pablo nos enseñó al comienzo de esta carta, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que también nos dijo en el capítulo 14, en el versículo 14 del capítulo 2, que debemos ser un pueblo celoso de buenas obras, sujetándonos a las Escrituras. Recordemos que esta carta es una carta que escribe el apóstol Pablo para Tito, ¿cierto? Tito, quien era el pastor de las iglesias en Creta. Por lo tanto, cuando vemos, como comienza este versículo, dice, esto habla, podemos ver, ¿cierto?, lo mismo que decía en el versículo 1, cuando decía, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Luego enseña todo lo que se refiere a la sana doctrina y finaliza ahora en el versículo 15, esto habla, ¿cierto? Es lo que tienes que hablar, Tito. Es lo que tienes que exhortar y reprender. Y el hecho de que ahora en el capítulo 3, ¿cierto?, sigue hablando de lo mismo, aplica a lo que continúa de acuerdo a lo que estaba enseñando en el capítulo 2. Esto habla, esto exhorta, esto corrige, ¿cierto? Son verbos en un tiempo presente, están en imperativo, por lo tanto es lo que debes hacer continuamente, Tito. En el fondo eso es lo que le quiere decir Pablo, ¿cierto? Comienza su instrucción con la indicación de hablar, ¿cierto? Esto habla. Simplemente habla, Tito. Expone. Explica la verdad del Evangelio. Habla
la sana doctrina. Pablo dice en Hechos 20:27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No en reprender, no es como ir a retar, ¿cierto? Sino que es hablar la sana doctrina, anunciar. Pero obviamente cuando uno habla, no todos entienden, no todos obedecen, ¿cierto? Y ahora sí es necesario el segundo elemento que dice exhorta, ¿cierto? Dice en Mateo 28:20, en la primera parte, Jesús enseñando a cómo hacer discípulos, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ese era el objetivo, ¿cierto?, del discipulado, no solamente hablar, sino que enseñarles a que guardaran las enseñanzas en su corazón. No solo exponer lo que dice el texto, sino que además exhortar a los hermanos a obedecer lo que dice el texto. Hay imperativos, ¿cierto? Lo hemos aprendido en nuestros análisis observacionales, ¿cierto? Hay imperativos y esos imperativos no son opciones, ¿cierto? Por ejemplo, el creer en el Señor Jesucristo, el adorar al Señor Jesucristo no es una opción, ¿cierto? Dentro de nuestra teología, sino que es un mandato. Por lo tanto, un pastor como Tito debe exhortar a su audiencia a obedecer. Y exhorta se traduce de la palabra parakaleo, que se repite en el Nuevo Testamento y algo más literal es como alguien que viene a tu lado para proveer auxilio, ¿cierto? Y se traduce en distintas palabras de acuerdo al contexto en el cual está insertado el vocablo. Por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado, ahí está la palabra, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Paracleto, ¿cierto? Traducido como abogado defensor en este texto, ¿cierto? Pero la misma palabra, cuando está Jesús animando a sus discípulos que estaban temerosos, que se iban a quedar solos cuando Él se fuera, ¿cierto? Cuando Él regresara al cielo, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro paracleto, otro consolador, ¿cierto? Para que esté con vosotros para siempre. Y aquí el paracleto es el Espíritu Santo, el consolador. Por lo tanto, cuando un pastor explica la Escritura, habla la Escritura y la gente no obedece a la Escritura, la forma en que un pastor viene a su lado a ayudarles es con una exhortación positiva para que los hermanos puedan obedecer a la que dice la palabra del Señor. ¿Ya? Es el lado positivo. O sea, yo hablo, el hermano no entiende, lo exhorto, ¿cierto? El lado positivo es la exhortación, pero también hay un lado negativo, ¿cierto? No solo es hablar la verdad, no solo es exhortar a la obediencia. Si alguien se rehúsa a obedecer, ¿qué es lo que viene ahora? Es la reprensión, ¿cierto? Reprende. Entonces, habla, exhorta, reprende, ¿cierto? La idea ahora es corregir. Y el sentido original de la palabra es traer algo a la luz. Es mostrar que la persona que no está obedeciendo y por lo tanto hay que corregir, hay que traerla de vuelta. Y esto es importante porque muchas veces los que profesamos ser creyentes creemos estar obedeciendo y a veces no lo estamos haciendo, ¿cierto? Y es necesario que alguien venga y nos corrija, ¿cierto? Para que podamos volver a la luz. Gran parte del ministerio de Cristo se trató de eso, de hacer entender a la gente que no estaba obedeciendo. Ellos se creían justos a sí mismos, ¿cierto? Los religiosos de la época, ¿ya? Se creían que habían cumplido con la ley, pero Cristo tuvo que corregirlos y mostrarlos y traerlos a la luz. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo
todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y esto no es de una manera a lo mejor suave, ¿cierto? Como se hace a lo mejor en algunas iglesias donde la corrección lo que busca es la tolerancia, ¿cierto? La unidad a todo costo. No, lo que debemos hacer es, como dice Pablo a Tito, con toda autoridad. Porque no son palabras de hombre, no son palabras del que predica, ni del que exhorta, ni el que reprende, sino que es la Escritura la que nos mandata con esa autoridad. Y es lo que le dice Pablo a Tito, dice, con toda autoridad, como un mandato de Dios. ¿Ya? Cuando el pastor, el maestro, habla la palabra de Dios, habla la sana doctrina, no habla con su propia autoridad. Eso se transforma ahora en una autoridad delegada. Yo como expositor de la palabra del Señor no tengo ninguna autoridad, ¿cierto? Se nos llama como heraldos, ¿cierto? El heraldo de un rey, el heraldo en sí no tiene ninguna autoridad, ¿cierto? Hasta el momento en que empieza a desenrollar el edicto del rey, ¿cierto? Y comienza a leerlo, y al comenzar a leer el edicto, si alguien no quiere obedecer, en ese momento ese heraldo tiene toda la autoridad del rey para obligarlo a hacer lo que dice el rey. Eso es lo que nos está transmitiendo Pablo a través de esta enseñanza. Por lo tanto, Tito le dice, tú habla, exhorta, reprende, ¿cierto? Con toda autoridad. Es exactamente lo que sucede ahora con un pastor o un maestro que predica la palabra de Dios. No tiene una autoridad de hombre, pero que cuando expone la palabra y dice, así dice Dios, ¿cierto? En ese momento es la autoridad de la Escritura. No damos opiniones personales, no damos sugerencias. No es opcional, ¿cierto?, obedecer el texto bíblico. Cuando hablamos de una verdad bíblica, por ejemplo, arrepentidos y convertidos, ¿cierto?, no podemos hacerlo como una sugerencia. Si quieres, te puedes arrepentir. No, sino que es con toda la autoridad del cielo. No estamos jugando con algo opcional. El problema es cuando mal interpretamos o interpretamos a nuestra manera y lo decimos con esa autoridad delegada. Ahí hay un problema, ¿cierto? Porque estamos transmitiendo esa autoridad a una congregación o a un hermano de algo que realmente no dijo Dios, ¿ya? Y Pablo finaliza este versículo 15, nadie te menosprecie. No permitas, Tito, que nadie te deje de lado, que nadie te ignore, que nadie te menosprecie. La traducción de menosprecie es perifroneo, que tiene el significado literal de pensar alrededor de algo, por lo general con la intención de evadirse. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es lo que dice a Tito. Tú debes obligar a los hermanos a pensar bien y no dejar que los hermanos piensen otra cosa o de otra manera. No debes permitir que la gente llegue a otra conclusión, ¿cierto? Tito, tú debes insistir en la sana doctrina. Eso es lo que le está tratando de escribir e impulsar a Tito. Y si alguien llega a otra conclusión, tú debes persuadirlo de que está mal, porque no es la sana doctrina que está siguiendo. Y en el contexto de lo que venía diciendo, si pudiéramos parafrasearlo, o sea, no permitas que la gente piense que es salva si no es celosa de buenas obras. No es una opción ser cristiano y no mostrar fruto. Ese fruto no es para ganar puntos para tu salvación, ¿cierto? Como lo decíamos la semana pasada. Pero ningún cristiano que ha sido salvado por gracia
se queda estancado en su pecado. Pablo nos enseñó que Cristo nos ha salvado, nos ha redimido, ¿cierto? Pero también nos ha purificado para ser celosos de buenas obras. No permitas, Tito, que se levanten pretextos para no obedecer. Y la verdad es que somos expertos para levantar pretextos, ¿cierto? Pero el trasfondo de este pretexto no es contra el vocero, no es contra el que transmite el mensaje, es contra quien ha dado el mensaje. Es un pretexto contra Dios. Y Tito debía ayudarles a que se dieran cuenta. Él debía predicar de tal manera que si alguien se oponía al mensaje, debía enseñarle que se estaban oponiendo a Dios. La pregunta para nosotros podría decir, bueno, si esta carta era para Tito, que era el pastor de las iglesias de Creta, a lo mejor podríamos decir, este mensaje es para los pastores que están a cargo, ¿cierto?, de una iglesia. Bueno, ¿y cómo lo aplicamos para nosotros? Bueno, ¿cómo lo aplicamos para los creyentes, que no somos pastores? Bueno, la conclusión es que debemos obedecer, ¿cierto? Esa es nuestra parte del mensaje. Como ovejas de un redil, debemos obedecer a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene autoridad absoluta y si yo soy el receptor de la palabra del Señor, lo que tengo que hacer es obedecer, someterme, ¿cierto? Una de las marcas más poderosas de un cristiano verdadero es que se sujete a la palabra de Dios. Si ha sido salvado, va a ver su disposición, su actitud, si obedece o no obedece a la palabra de Dios, reconociendo su autoridad absoluta sobre su vida. La Biblia define que las buenas obras son aquello que le agrada a Dios. Si los ancianos deben vivir vidas sobrias, bueno, el anciano tiene que aprender a vivir vidas sobrias, ¿cierto? Si las mujeres jóvenes deben amar a sus maridos y ser cuidadosas de sus casas, así deben hacerlo. No podemos levantar pretextos, ¿cierto? Si queremos ser celosos de buenas obras, lo que debemos hacer primero es sujetarnos a lo que dice la palabra del Señor. Sujetarnos a las instrucciones de Dios. Pero ¿cuál es nuestra actitud habitual? Levantamos un pretexto. Esa es nuestra actitud. Es algo natural, ¿cierto? Va inherente. No es que la cultura es distinta ahora. No es que no es el contexto, ¿cierto? Buscamos la forma de salir de lo que nos está instruyendo la palabra del Señor. Si hemos sido redimidos por gracia, entonces hemos sido hechos un pueblo celoso de buenas obras, por esa misma gracia. No solamente en asuntos eclesiásticos en la iglesia, sino que la gracia de Dios debe permear todas nuestras áreas de la vida. En todas las áreas, en la casa, fuera de ella, en el mundo, ¿cierto? Y eso ahora nos lleva al segundo punto, que es que para ser celoso de buenas obras, ¿cierto?, debemos sujetarnos a las autoridades. Tito 3:1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Dice, recuérdales, ¿ya? Constantemente, algo continuo, ¿cierto? Recuérdales. Eso es porque muchas veces nosotros somos oyentes olvidadizos, ¿cierto? Y tenemos la tendencia natural a no querer sujetarnos, y en este caso al gobierno o al rey, ¿ya? Recuérdales es la traducción de upomimensko. Y aquí es un mandato imperativo, ¿cierto?, que se aplica a todas las amonestaciones de este pasaje. Recordar a los cristianos estas verdades debería tener el efecto de prevenir que se sientan de alguna manera hostiles hacia aquellos que no son convertidos, hacia aquellos que son incrédulos, una sensación como de superioridad sobre ellos, ¿ya?
La obediencia voluntaria a la autoridad, ¿cierto?, humana, demuestra al mundo que la manera de cómo funcionan las cosas acá no debe ser la preocupación primordial de los hijos de Dios. Nuestro enfoque, ¿cierto?, no es quién está al frente, de quién salió electo, ¿cierto? Es que si sale este nos va a ir bien, si sale este otro nos va a ir mal. No, ese no es nuestro enfoque. Nuestro enfoque es que es lo que nos pidió Cristo, ¿cierto? Quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en obediencia al Señor y como testimonio para el mundo es que debemos hacer lo que dice Pablo en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta orden que estaba recibiendo Tito, ¿cierto?, para que se lo expusiera a los hermanos, no era solamente para los cretenses, sino que también lo vemos en otros pasajes. Por ejemplo, en Romanos 13, 1-2, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Si te opones a la autoridad que Dios ha puesto o ha establecido, te opones a Dios mismo, porque Dios así lo dispuso, ¿cierto? Y Pedro dice algo muy similar, lo vamos a leer en 1 Pedro 2, versículos 13 al 15 y el versículo 17, pero el contexto de cómo lo dice, ¿cierto?, es que Pedro le está escribiendo a los hermanos en Roma y que estaban sufriendo persecución, ¿cierto? ¿Y qué tipo de persecución estaban sufriendo? Bueno, el emperador Nerón no halló nada mejor que hacer antorchas humanas con los cristianos, ¿ya? Y fíjese lo que le dice Pedro en ese contexto. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, honrad a Nerón. Eso le estaba diciendo. Imagínense, o sea, tremenda mensaje, ¿cierto?, para los hermanos, que muchos deben haber estado muy asustados, ¿cierto? Pero le dice: honren al rey. Pese a que nuestra naturaleza es rebelde, los cristianos debemos estar dispuestos a toda buena obra. Dispuestos con todo el deseo de orar por nuestros gobernadores, de sujetarnos, de honrar a nuestras autoridades. Como cristianos, nuestro deseo debe ser obedecer. Y esta no es una postura nueva, ya que la Iglesia ha mantenido a través de la historia esta actitud a estar dispuestos a sujetarse. Parece un contrasentido de nuestra denominación como iglesia protestante, ¿cierto? Porque una iglesia protestante pareciera una iglesia que protesta, ¿cierto? Pero en la época de la Reforma y también después de los puritanos, no es que hubo una protesta o una manifestación contra el gobierno o contra la autoridad civil. Lo que hacía la iglesia es que mantuvo en alto la bandera de obedecer a Dios antes que los hombres. La iglesia protestaba contra la Iglesia Católica Romana, ¿cierto? Pero era el gobierno el que encarcelaba a los hermanos. Era el gobierno el que perseguía a los hermanos. Pero la iglesia siempre ha mantenido esa postura. Queremos obedecer al gobierno, estamos dispuestos a obedecer. Sin embargo, si el gobierno impide adorar a Dios o no adorar a Dios como lo dice la Biblia,
es que ahora sí debemos levantar protesta. ¿Por qué? Porque debemos obedecer a Dios. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? No solo ser celoso de buenas obras, sujetándonos a las Escrituras, no solo ser celoso de buenas obras, sujetándonos a las autoridades, sino que ahora nuestro tercer punto dice que también debemos mostrar mansedumbre a todos. Dice versículos 2 y 3, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. El punto es mostrar humildad. Dice, a nadie difamen, ¿cierto? Tiene que ver con calumniar, con maldecir, con tratar con desprecio a la gente del mundo. Y esto nunca se puede hacer con una motivación justa. Si alguien dice, no, es que yo lo hago justamente, no, nunca, ¿cierto? El difamar, ¿cierto? Es con una motivación justa. La regla de oro debiera ser, ¿cierto?, animar a la gente de la forma en la que nosotros queremos ser animados. Debemos, por lo tanto, como cristianos, cuidar nuestra lengua. ¿Ya? Aquí se puso más difícil. Santiago 3:6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. El punto de Santiago, ¿cierto?, en este texto es lo mismo que nos está diciendo Pablo a Tito. La lengua tiene la capacidad no solo de hacer el mal, sino también de indicarnos si somos o si no somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ya que es el miembro más público, más externo, es aquel que nos indica de cómo estamos con Dios. Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión tal es vana. Si alguno dice ser cristiano, dice tener la sana doctrina, pero no refrena su lengua, no es salvo. Eso es lo que nos está diciendo Tito. ¿Ya? La persona que no refrena la lengua, la persona que difama a la gente, que habla mal de la gente con quien trabaja, que habla mal de la gente con quien vive o con quien convive, sus vecinos, ¿cierto? Santiago dice, esa religión no sirve. Pablo dice, esa persona no fue jamás purificado por Cristo, porque Cristo nos purificó para ser celosos de buenas obras y una de ellas es no difamar. Dice además que no sean pendencieros, lo cual significa que deben ser amistosos y pacíficos, ¿cierto?, hacia los perdidos en lugar de ser contenciosos y beligerantes. ¿Ya? Lo cierto es que no tenemos derecho alguno de volvernos hostiles cuando los incrédulos actúan como incrédulos. Fíjese eso. ¿Qué derecho tenemos nosotros los cristianos de ponernos hostiles porque un incrédulo se comporta como un incrédulo? Escuchaba al pastor Josías que decía, ¿cómo le vas a pedir a un hijo del diablo que no se porte como un hijo del diablo? Porque recuerde que en este mundo hay solo dos padres. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Entonces no podemos pedirle a un incrédulo que no se porte como un incrédulo. Pablo dice en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El punto es que debemos ser defensores de la verdad, ¿cierto? Eso es nuestro mandato, ser defensores de la verdad. Pelear por defender el Evangelio, pero no podemos ser contenciosos. No podemos andar buscando la controversia. ¿Ya? Debemos corregir con mansedumbre a la gente cuando nos está hablando de la salvación. No buscamos pelear, ¿cierto? Sino que agrega el mismo versículo,
que debemos ser amables, ¿cierto? Debemos ser amables con la gente de afuera. La palabra amables alude a la idea básica de aquello que es moderado, justo, equitativo, ¿cierto? En cuanto a la manera de tratar a otros, ¿ya? Algunos se refieren a esta virtud como la capacidad de ser razonables con dulzura, ¿ya? Filipenses 4:5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El punto es el siguiente, para nosotros, ¿cierto? La enseñanza para nosotros es, si tú andas por el mundo, en tu trabajo, o a lo mejor en un restaurante, donde tú quieras, ¿cierto? Y nadie se sorprende por tu amabilidad, algo está mal. Algo está mal en la forma en cómo estás aplicando la gracia de Dios en tu vida. Debe ser muy notoria nuestra amabilidad. Debe ser obvia, ¿ya? También dice que con toda mansedumbre, ¿cierto? Amables, humildes. Y en el Nuevo Testamento siempre se emplea con referencia a una actitud de consideración, ¿ya? Y mansedumbre hacia los demás, que también podemos traducirlo con humildad. No vernos como un superior. Es como, por ejemplo, si un niño fuese adoptado por una familia con muchos recursos y después de un tiempo se enterase de sus orígenes, de dónde viene, y va a ese lugar y en vez de mostrar amor, ¿cierto?, muestra un sentido de superioridad, de algo que yo me gané, siendo que nunca se ganó nada, sino que lo que recibió fue solo por la gracia de haber sido adoptado. Bueno, ese eres tú y soy yo. Éramos esclavos del pecado. Éramos una llaga podrida, ¿cierto? Éramos la escoria de este mundo y el Señor nos tomó y nos adoptó como sus hijos. Nos limpió de nuestro pecado y ahora, ¿cómo vamos a ir nuevamente al mundo mostrando una superioridad? No podemos ser así. No podemos ir al mundo y decir, yo soy el hijo del rey, escogido desde antes de la fundación del mundo, y ellos son unos hijos del diablo. No, ¿cierto? Bueno, por eso es que Pablo ahora agrega el versículo 3 en su discurso y dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. 6 características están escondidas ahí de cómo éramos. Éramos iguales. ¡Qué escena tan desastrosa! Pero así éramos. Así éramos. ¿Y por qué te vas a sentir superior si tú saliste de ahí solo por la gracia de Dios? El versículo 3 dice, porque, ¿cierto? Y explica la razón de por qué vamos a portarnos de una manera humilde con los que son del mundo, ¿ya? Porque éramos iguales a ellos, iguales a nuestros vecinos, iguales a esos hijos del diablo, pero con una sola excepción. La única diferencia entre ellos y tú es la gracia de Dios. La gracia de Dios que llegó sobre nosotros sin merecerlo. La persona que entiende, por lo tanto, de la gracia de Dios, no podrá tratar con un incrédulo como si fuese un inferior. La única razón de por qué estamos aquí y a lo mejor no estamos en el infierno es porque Dios decidió sacarnos de la escoria, del infierno, de ese grupo de gente insensata, rebelde, extraviada, esclava del pecado como nosotros. Éramos insensatos, dice. Éramos insensatos. El punto de Pablo aquí es que sin importar cuán avanzada sea la educación de una persona o cuán notables sean sus logros intelectuales, si no reconoce a Dios y no confía en Él para ser liberado del pecado, es un insensato. Así éramos. Es un insensato con respecto a la verdad más importante de su propia vida. Rebeldes. Bueno,
lo opuesto de lo que enseña Tito 3:1, ¿cierto? Lo opuesto a ser obediente es ser rebelde, ¿ya? Rebelde desde el nacimiento. Y nosotros lo podemos ver de manera gráfica con nuestros hijos, ¿cierto? Cuando son pequeños y uno los manda a hacer algo y los niños son rebeldes porque su naturaleza pecaminosa viene desde el nacimiento. La rebelión prosigue aún hasta nuestra etapa adulta. Y cuando leemos Jeremías, ¿cierto? 17:9, cuando dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y en Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ese es el corazón del hombre. Es un corazón rebelde, ¿ya? Que seguirá así cometiendo falta y pecado, ¿cierto? A menos que Cristo lo cambie. Dice, extraviados, dice nuestro texto. Así éramos, ¿cierto? Rebeldes, extraviados. Extraviados significa perdidos, ¿cierto? Lejos del camino, sin propósito. Por lo tanto, fíjese usted que antes de que Cristo llegara a la vida de cada uno de nosotros, ni siquiera sabíamos por qué existíamos, ¿cierto? Es una terrible desesperanza. Así es la gente del mundo, extraviado. Y el objetivo de Satanás es llevar a los pecadores a pecado tras pecado, a impiedad tras impiedad y cada vez peor, reflejando la naturaleza y siguiendo el ejemplo de su padre espiritual. Como dice Pablo en 2 de Timoteo 3:13, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Nuestro texto dice, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Bueno, Cristo dijo en San Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por lo tanto, cuando dice esclavo de concupiscencia, esa era nuestra condición. Obedecíamos a nuestro amo, al amo del pecado, en cada momento, en cada instante. Nunca tuvimos la oportunidad de desobedecer a ese amo, jamás. Y dice concupiscencias y deleites diversos. Por lo tanto, hubo variedad de pecados. Y aquí hay dos puntos. Primero, es que cada deseo que entraba a nuestra mente era un deseo pecaminoso, depravado, destituido de la gloria de Dios, no bueno. Cada cosa que hacíamos, cada cosa que deseábamos, no era con la motivación correcta. Y el segundo punto es que siempre que el incrédulo actúa, lo hace por un mal deseo, lo que demuestra de alguna forma su esclavitud al pecado, sin esperanza de poder liberarse. Usted que ha sido liberado de esa esclavitud, ¿se acuerda lo terrible que era ser esclavo de un amo tan malo? De un amo que lo tenía absolutamente amarrado y que no podía soltarse de esa esclavitud. Era una desesperanza absoluta. El quinto punto es viviendo en malicia y envidia, dice Pablo. La palabra viviendo se refiere a pasar la vida. La pregunta es, ¿cómo pasa la vida el incrédulo? Bueno, dice el texto, en malicia y en envidia. En malicia, en cosas que no están de acuerdo con la ley de Dios. Y en envidia, cada momento de su vida quiere algo. Lo codicia y nunca está satisfecho. El incrédulo jamás está satisfecho con lo que tiene. Hay un deseo constante de tener más y no tenerlo. Santiago 4:2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís.
La envidia es un pecado que trae su propia recompensa, garantiza su propia frustración y descontento. Y lo que dice Pablo aquí en su carta a Tito es describir una vida tan trágica, ¿cierto? Y termina con la última frase, en el último punto, que es aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Aborrecido de todos, despreciado por todos, odiado por todos y odiando a todos. ¿Ya? Para ya finalizar, ¿cuál es el punto de toda esta descripción? ¿Por qué quiere Pablo hablarnos de los incrédulos y de recordarnos de cómo éramos? Bueno, el punto es que debemos mostrar mansedumbre, amabilidad a la gente del mundo, porque no somos mejores que ellos. La persona que entiende la sana doctrina, que entiende las doctrinas de la gracia, debe ser la que muestre más gracia hacia esas personas. No fue por mí, no fue por mis méritos que fui alcanzado. Él sabía antes de elegirnos que aún después de habernos salvado seguiríamos pecando. Por tanto, solo por su misericordia, solo por su gracia. Entonces, reflexionamos. Yo era igual que ellos, así de ciego, así de perdido. Que Dios me ayude ahora a mostrar su gracia a ellos, para que, si me lo permite, pueda compartir las buenas nuevas del Evangelio, que es poder para salvar a cualquier persona de cualquier pecado. Por eso es que Cristo nos envía como ovejas en medio de lobos, para que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a la luz. Gracias al Señor por su palabra, que nos instruye, nos exhorta y nos reprende. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar al Señor.